Le damos la bienvenida a todas las redes sociales en este momento, a los que nos están escuchando en vivo en internet. Nos encontramos aquí en la ciudad, en la preciosísima ciudad de Oaxaca, un clima un clima insuperable, rodeado de montañas, de vegetación. Los tamales están buenísimos, los tamales. El queso ni se diga, ¿verdad? Bueno, de veras, es una bendición estar acá. Le doy gracias a Dios que me haya permitido darme el privilegio de estar compartiendo la palabra con todos ustedes. Y todo el día de ayer, pues fueron 4 conferencias sobre profecías. Están grabadas, las puede usted conseguir después. Y vamos a ver en esta mañana el mensaje titulado ¿Cómo podemos prepararnos para los tiempos finales? Estoy tratando de hacer un resumen profético también, cómo prepararnos o la preparación para los tiempos finales. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 35, Jesucristo, antes de morir, dio estas advertencias y dice así, Lucas 21, 34 y 35. Mirad también por vosotros mismos. Siempre que encuentren ustedes en la Biblia esta palabra mirad, pues no solamente significa que estemos viendo con los ojos físicos, sino que significa que nos veamos a nosotros mismos. O sea, véanse a ustedes mismos, analícense si están en la fe, analiza cómo estás tratando a tu esposa, analiza tu vida de honestidad en tus negocios, analiza la relación que tienes con tus hijos, miren por ustedes mismos, porque pues la tendencia es siempre estar mirando por los demás. Y una de las reglas, ¿verdad?, que tenemos nosotros como pastores muchas veces, es que siempre que viene una pareja, o viene una mujer, o viene un hombre, y nos dice, vengo a acusar a mi esposo, o vengo a acusar a mi esposa, o hermano, fíjese que mi esposo, siempre usamos esta regla. No me hable de su esposo, no me hable de sus hijos. ¿Usted qué relación tiene con Dios? Antes de que acuse al esposo, antes de que acuse a tu esposa, ¿tú qué relación tienes con Dios? Entonces, siempre hay que comenzar con nosotros, porque desde Adán hasta nuestros días hemos heredado la tendencia a la irresponsabilidad. Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, si no me hubieras dado a esta, yo no hubiera pecado. Y así hemos heredado esa irresponsabilidad de echarle siempre la culpa a alguien más por lo que estamos atravesando en la vida. Y quiero decirte que tú puedes tener a tu esposo que le digan el cocodrilo de Oaxaca, o puedes tener una esposa, ¿verdad?, que sea la peor que puedas tener, pero si tu relación con Dios es vertical, nada a tu alrededor altera tu paz. Porque nunca nos atrevamos a decir, no soy feliz porque tengo este esposo, o no soy feliz porque tengo esta esposa, o porque tengo estos padres. Nadie es culpable de nuestra infelicidad más que nosotros mismos. No importa los papás que tengas, o los padres que tengas, o la esposa que tengas, la felicidad no depende de nadie más que de Dios. Entonces, no trates de encontrar la felicidad en ningún ser humano, porque no la vas a encontrar. Es nuestra relación con Dios, diaria, íntima, que tengamos en la palabra con Él, el resultado de que podamos tener paz y de ser felices. Así que podemos estar en medio de una tormenta y pueden venirnos aquí las agresiones y las calumnias y los gritos y los cacerolazos y los sartenazos, lo que tú quieras, pero mi relación con Dios es inconmovible, porque yo dependo de Dios, no de las circunstancias, para ser feliz. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En otras palabras, ten mucho cuidado en tu vida, porque es muy fácil irnos a los extremos y no ser sobrios. Sin que nos demos cuenta, estamos abusando ya de la comida. Sin que nos demos cuenta, podemos estar abusando de las bebidas.
sin que nos demos cuenta, podemos estar abusando del sexo o de la pornografía. Entonces, la sobriedad es algo que tenemos que mantener durante toda la vida cristiana. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces tenemos que estar ejercitando todos los días el dominio sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos, sobre los alimentos, sobre todas las cosas a nuestro alrededor. Pues Cristo lo resumió con glotonería y embriaguez, con la comida y con la bebida. Y dice la vida que porque en cualquier momento de repente puede venir en aquel día Jesús. Muy bien, si no viene Jesús en un mes o en 10 años, ¿qué tal? Que hoy sea tu último día que estás viviendo y nadie lo sabe. Ninguno de nosotros que estamos aquí, ni de los que nos oyen por internet, ninguno tenemos la absoluta seguridad de amanecer mañana. ¿O si la tienes? No me digas, pues mire, acabo de ir al doctor, mi colesterol está bajo, mis triglicéridos están bajos, no tengo ningún problema, me hice un electrocardiograma, mi cardiólogo, estoy en perfectas condiciones de salud. No importa tu salud, no importa nada, si Dios dice, hasta hoy llegaste, hasta hoy llegaste. Y si hoy en la noche viniera Dios por ti, o mañana viniera por nosotros, ¿en qué condiciones nos va a encontrar? Esta es la admonición y la advertencia que Jesucristo nos está dando. Porque como un lazo vendrá sobre ustedes los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues. Velad pues. ¿Traen Biblia? Los que no se pueden sentar con un cristiano. Velad pues, porque en todo tiempo, para que sean tenidos, escuchen esto, para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. No tenemos nosotros, cuando Dios juzgue al mundo, estar con el mundo y estar bajo el juicio de Dios. Pero solamente aquellos que va a considerar Dios dignos, los va a sacar, como sacó a Noé en el diluvio, como sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, los que sean dignos, los que vivan una vida sobria, los que estén mirando por ellos mismos, va Dios a evitar que nosotros caigamos bajo el juicio que viene sobre el mundo. Y esto, toda la tarde de ayer hablamos sobre el arrebatamiento de la iglesia, de qué forma, ¿verdad?, vendrá Jesucristo y nos sacará antes de que venga la gran tribulación. Muy bien, ante todas estas cosas que el mundo está atravesando, problemas políticos en México, problemas políticos en Estados Unidos, en Sudamérica, una desunión de la Unión Europea ahorita en Europa, el Medio Oriente es una olla hirviendo, África con enfermedades como el ébola y como ahorita el mosco Zika que anda devastando Brasil, por todos lados encontramos problemas tremendos donde el ser humano no tiene la capacidad para poder resolverlos porque nos hemos creído dioses. Ante todas estas circunstancias, ¿qué consejo nos da la Biblia para poder prepararnos para los tiempos que estamos viviendo? Y quiero darles a continuación 4 consejos en la Biblia de cómo prepararnos para los tiempos que estamos viviendo. Número 1, confiar en las promesas de Dios. Confiar en la fidelidad de las promesas de Dios. Cuando Jesucristo iba a partir de este mundo, en el Evangelio de Juan capítulo 14, los discípulos estaban muy perturbados porque Jesús les dijo, ya me voy. Y a donde ustedes, si ustedes me quieren seguir, no pueden ir a donde yo voy. Y ellos todavía no entendían. El Espíritu Santo no había venido al mundo todavía. Entonces estaban en un estado de ansiedad. Estaban hasta cierto punto, ¿verdad?, estresados, preocupados. ¿A dónde va nuestro maestro? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Tú lo entiendes lo que está diciendo Jesús?
Y en este estado, en Juan 14, lo primero que Jesús les dijo es: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbarse es una palabra muy importante porque es la palabra griega tarazo, si la quieres apuntar con T de tío. Tarazo. Y significa agitado, incierto, intranquilo. Lo primero que Dios nos recomienda para prepararnos para estos tiempos en que estamos enfrentando es que nos mantengamos en paz. Que no haya ninguna noticia que el petróleo cayó, que el peso cayó, que el dólar cayó, que el petróleo cayó, que hay incidentes, que hay revoluciones, que hay insurrecciones, que nada de esto nos quite la paz con Él. ¿Y saben ustedes por qué el primer consejo que Dios nos da es: no se turben sus corazones? Porque si tú no tienes paz, ni yo tengo paz, no podemos discernir su voluntad. Imagínate, venía la Biblia: ay, Señor, mi vida, dame mis chochos, una copa, un trancazo de marihuana o cualquier cosa que estamos buscando en un estado en el cual estamos agitados interiormente y preocupados. ¿Y qué voy a hacer? Y tengo este problema y no puedo pagar esta deuda y tengo estos desafíos para adelante. En ese estado de preocupación o de agitación interna, lo cual voy a hablar más tarde con más profundidad acerca de esto, es imposible que el Espíritu Santo se revele a tu vida. Porque para que nosotros podamos discernir la voz del Espíritu Santo, mi alma tiene que estar en paz y en tranquilidad. Levantarme en la mañana, sí tengo 1000 problemas. Y con mi esposa y con mi hijo y en mi negocio, ¿quién no tiene problemas? A menos que estés viviendo en Disneylandia. Entonces todos tenemos problemas. La vida no es fácil. No hay un matrimonio que no tenga problemas, a menos que sean querubines. No hay nadie que no tenga problemas. Estamos en un mundo donde verdaderamente el sufrimiento forma parte. Nacemos llorando, vivimos llorando y nos vamos de este mundo lamentándonos y llorando también. Entonces, hasta en estas circunstancias, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener la característica que pueda realmente el Espíritu Santo comunicarse con nosotros. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana: Señor, aquí estoy, me olvido que la lavadora está rota, que el problema es esto, me olvido, me desconecto del mundo, me desconecto todos los switches y me conecto con Dios, con la fuente de energía. Y no dejo que ningún problema o preocupación que tenga me interrumpa en ese momento la comunión que yo tengo con Dios. Y cuando Dios ve, esto se llama fe. Porque necesitas creer para tener esa actitud. Cuando Dios ve que crees en Él y que te desconectas de todo y que Él es el único que te va a resolver tus problemas, no tu amigo el diputado, ni tu amigo el compadre, ni el dinero del banco. Él es el que va a resolver nuestros problemas. Entonces comienzo a orar: Señor, aquí estoy, me desconecto de todo lo demás y después comienzo a alabarlo. Tuyo es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria. Tú reinas sobre todas las cosas porque tú creaste todo. Estoy vivo, amanecí porque tú me estás dando que mi corazón siga latiendo, Señor. Estoy en tus manos, vengo a decirte qué quieres que haga, Señor. Vengo a poner a mi esposa, a mis hijos, mis negocios. Todo está en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos. Tú eres el creador. A los pajaritos tú los alimentas. A las flores las has vestido mucho mejor que Salomón. ¿Cómo no tendrás cuidado de mi vida, Señor? Y esa fe de volcar tu corazón delante de Él, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comenzará a guardar tus pensamientos y mi corazón, y comenzaré a estar en paz. Y en ese estado de paz, voy a venir a la Biblia y la voy a abrir y Dios me va a hablar. Y voy a entender lo que Él quiere para mí.
Este es uno de los consejos que Dios les dio a Cristo y lo podemos entender más nosotros. No se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que si yo me fuere y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, comparado con lo que nos espera, es, como decía una gran misionera hace muchos años, Corrie ten Boom, que en los tiempos del comunismo en Europa, ella contrabandeaba Biblias y metía Biblias a las naciones europeas. Y Corrie ten Boom dijo, después de todo lo que sufrió como misionera, cuando estemos enfrente de Jesús, todo lo que sufrimos será comparado con una mala noche que pasamos en un hotel nada más, comparado con las glorias que en nosotros se van a manifestar. O sea, cuando estemos con Jesús, todo lo que sufrimos va a ser como una pizquita, de veras, no se compara con la eternidad que nos espera, la paz, las bendiciones y lo que Dios nos va a dar a todos aquellos que hayan llegado al fin y hayan sido más que vencedores. Vale la pena, vale la pena. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. No tengan miedo, no temas. ¿A qué le tienes miedo? Si tú tienes miedo de la gente, si tú tienes miedo de las circunstancias y si tú tienes miedo del diablo, no tienes temor de Dios. Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. O tenemos el temor de Dios y echamos fuera todos los demás temores, o tienes algo que gobierna tu vida y no es el temor de Dios. Entonces, si tememos a Dios, no tenemos miedo de nada. A Él sea nuestro temor. Muy bien. Veamos nosotros ahora en el Salmo 37 los consejos que el rey David nos da para estos tiempos finales en las promesas que encontramos aquí de Dios. Es uno de mis salmos preferidos. Dice el versículo 1 del Salmo 37, no te impacientes a causa de los malos, de los malignos, ni tengas envidia, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Veamos dos cosas aquí. Es importantísimo no perder la paciencia. ¿No se imaginan ustedes cuántos matrimonios y cuántas jovencitas y jovencitos hemos aconsejado? Yo tengo 38 años predicando la palabra de Dios y se casaron por impacientes. Muchas porque se querían salir ya de su casa, muchas porque tenía cara de Rambo el novio, otras, ¿verdad? Pero la paciencia es una de las virtudes imprescindibles, dice Hebreos capítulo 10, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Si tú no aprendes a ser paciente para escoger lo que vas a comprar, el carro que vas a comprar, la casa que vas a comprar, con quién te vas a casar, las decisiones que vas a tomar, y eres una persona impulsiva que tomas decisiones de la noche a la mañana, te vas a arrepentir, te vas a lamentar, porque la impaciencia nos hace actuar antes del tiempo de Dios. Ahora, si la paciencia es tan importante, ¿qué necesitamos para hacer paciencia? Romanos 5, versículo 3, las tribulaciones. Las tribulaciones producen paciencia. Ay, hermano, tengo un esposo que me está grite y grite. Ay, hermano, tengo unos papás que ya no los aguanto. Y mi jefe de mi trabajo. Todas las tribulaciones que estés atravesando, todos los problemas que todos estamos atravesando, tienen un fin específico donde Dios, a través de esos problemas, está desarrollando nuestra paciencia.
Porque aprendes qué es la paciencia. La paciencia es un momento en el que tu corazón aguanta la artillería pesada. Llegas un momento en que la gente habló de mí, que sigan hablando. Y que te maldijeron, pues que me maldigan. Y que te amenazaron, que amanecieron. Y que en mi corazón hay paz. Y tengo ya la fortaleza en mi vida de aguantar lo que yo pueda atravesar y los problemas de la vida. Dice en Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tribulaciones. Oye, espérame, Santiago, tú estás loco. Perdiste el trabajo, gloria a Dios, aleluya. Oye, pues eso solamente un loco lo dice, cualquiera lo podría decir, ¿no? Oye, pues fíjate que tu esposa perdió el trabajo, alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Santiago, que no, tengamos como sumo gozo cuando estemos rodeados de problemas. Oye, pero ¿cuál es el propósito de cómo puedo yo gozar en medio de los problemas? Y ahí lo dice Santiago en el versículo 2 y 3, sabiendo que las tribulaciones y los problemas producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales y enteros en toda la obra de Dios. Entonces, es lo primero que David nos dice. ¿Saben ustedes que David fue ungido casi a los 15, 16 años por el profeta Samuel? Y le pusieron un cuerno y lo ungieron. Y entonces David, joven, ¿qué pudo haber dicho? Ya soy rey, ya soy el ungido de Jehová. Ah, espérame, David, no sabe lo que te espera. Mató a Goliat, se fue a trabajar al palacio con Saúl y Saúl lo comenzó a perseguir por envidia, de que más gente lo seguía a él que a Saúl, por envidia, y durante 10 años tuvo David que andar de prófugo, de refugiado por todos lados, a ver quién le daba de comer de una aldea a otra aldea, 10 años. Y cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, bajó rodeado de sus soldados. Saúl, baja David y le corta un pedazo de su manto y le grita a Saúl al otro día, mira rey, aquí tengo el pedazo de tu manto. Anoche te pude clavar el cuchillo y no lo hice. ¿Por qué? Porque soy paciente y estoy esperando el tiempo de Dios para que Él me dé el gobierno. ¿Qué le estaba enseñando Dios a David? La paciencia. David, sin paciencia nadie puede gobernar. Este es el problema de nuestros políticos, que no tienen paciencia. Ya quieren todo acá y acá y acá, porque llegan al poder sin el carácter de la paciencia. Y tú puedes llegar a ser doctor, o puedes ser futbolista, o puedes llegar a ser músico, pero si tú no tienes en tu vida la paciencia y sabes el tiempo en el que Dios tiene para tu vida, vas a tomar decisiones equivocadas. Dice el versículo 3 del Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Otra vez, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecha como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna de hacer lo malo. Estos consejos que nos da el rey David son, bueno, es una de las cosas que a mí particularmente me ha ayudado durante toda mi vida cristiana. Esta palabra confiar es clave en la vida cristiana. ¿Qué significa confiar en Jehová? La palabra confiar es la palabra hebrea batach, así se escribe con B de burro, batach. La CH en hebreo se pronuncia como J, o sea es bataj. ¿Qué significa en el hebreo bataj? Que se tradujo confiar en Dios. Significa sentirte siempre seguro, firme, tranquilo, sabiendo que
la preocupación es adelantarte a algo que no va a suceder. Por eso la palabra pre significa antes, ocuparse. Preocupado. Te estás ocupando antes de algo que a lo mejor ni siquiera va a suceder. Entonces, cuando una persona es demasiado preocupada, es una persona que siempre se está adelantando. ¿Y si mañana se muere mi esposo? ¿Y si mañana esto y el otro? ¿Y si pierdo el negocio? ¿Y si no me caso? ¿Y si esto y el otro? Te estás adelantando y creyendo que las circunstancias están en tus manos. Y cuando creemos que el futuro está en nuestras manos, entonces le abrimos la puerta al estrés. Y el estrés se convierte en una obsesión y eres una persona que siempre estás preocupada por todas las cosas de la vida. Nunca tienes paz. Porque siempre estás, y esto, y esto, y... Y qué triste es vivir así. Jesús dijo, vengo a darles vida y vida en abundancia. ¿Por qué no la tienes? Porque no confías en Él. Se muere tu esposo, que se muere el cocodrilo. Se muere la esposa, ¿verdad? Se muere, nos quedamos al final solos. Y pierdes el negocio, pues Señor, yo no dependo de eso. Yo estoy contigo, tengo paz, Dios va a proveer. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres poner en acción el poder de Dios? Confía en Él. Y dice el versículo 4, deleite a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana? A ver, dime, hijo, dime, hija, ¿qué es lo que más anhelas en tu vida? ¿Qué es el deseo más grande de tu vida? Pues ser político, o ser esto, o ser doctor, o casarme con un buen hombre, o casarme con una buena mujer. Dime, ¿cuál es el más grande deseo? ¿Qué es lo que más quieres en tu vida? ¿Sabes una cosa? Te lo voy a conceder. Pero hay una condición, que me pongas a mí primero. Deleítate en mí todos los días. Ven en la mañana, desconéctate de todo lo demás de la escuela, el negocio, tus papás, desconéctate de todo, conéctate con la Biblia siempre que te levantes. Y si yo veo que yo soy tu deleite y me alabas y confías en mí y estás con problemas pero mantienes tu tranquilidad y tu paz, ¿sabes una cosa? Te voy a dar lo que tú quieres. Porque si te di a mi hijo, ¿cómo no te daré todas las cosas si tú confías en mí? Les di a mi hijo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Les di a mi hijo. ¿Dudas que tengo algo mejor para ti después de que te di el tesoro más grande del universo? El Creador, el que te trajo a la vida, que murió en una cruz, lo di por ti. Para decirte en esa cruz que te amo. Y que el amor se demuestra dando la vida por los demás. ¿Y dudas que mañana vas a sobrevivir y que te va a hacer falta algo? Hombres de poca fe. Consejo número 2. No preocuparnos por las cosas materiales. Una de las cosas que nos pueden desviar precisamente de las promesas de Dios y apartarnos del camino es preocuparnos por las cosas materiales. Y cuando Jesucristo estaba contando, ¿se acuerdan ustedes la parábola de las semillas? Dijo que mucha semilla cayó fuera del camino porque los afanes de la vida, ahí está, ¿y qué comeré? Y mañana, y mi hijo, y tendré para pagar la universidad, y tendré para pagar la renta, y las preocupaciones. Todos esos afanes que entran a nuestra vida y hacemos a Dios a un lado de la ecuación. Señor, mira, ahorita, esta semana, Señor, déjame preocuparme de todo. Yo no tengo contacto contigo en una semana. Y durante toda una semana o 2 semanas ya tienes y esto y el otro y por aquí y por allá y no has tenido tiempo de estar con Él en la Biblia, de conectarte con Él.
Dice Dios, no hay ningún problema, yo te dejo, pero tal vez te voy a ir a visitar en el psiquiátrico. Vas a acabar mal. No hay ninguna persona que sea obsesiva en estarse continuamente preocupando del mañana que no acabe con desórdenes mentales. Se calcula que el 85% de las personas, lo decía el doctor James Dobson, un cristiano, el 85% de las personas que están en los hospitales psiquiátricos son personas que no arreglaron sus problemas del pasado y del pecado. Entonces, cuando tú no arreglas tus problemas del pasado, Dios dijo, tus pecados te alcanzarán. Si yo hace 2 años defraudé a alguien y todavía no le pago, y me digo cristiano, bueno, ya Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Y si yo a alguien defraudé hace 3 o 4 años, yo tengo como cristiano que ir con esa persona y decirle, mira, no tengo dinero por lo que no te he pagado, pero te voy a abonar 50 pesos a la semana. Y aunque me tarde 20 años, yo soy responsable para pagar lo que te debo. Yo no quiero delante de Dios deberle nada a nadie. Y si tú no haces eso, si tú a tu ex esposa la ofendiste y no te has reconciliado ni le has pedido perdón, esos pecados te alcanzan tarde o temprano. Tenemos que arreglar el pasado para vivir en paz en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Mientras traigamos cola, como dicen en el dicho, cola que nos pisen, no vamos a vivir en paz. Tenemos que tener, dijo Pablo, yo con buena conciencia he vivido delante de los hombres. No podemos avanzar hacia el futuro mientras en mi conciencia no esté tranquila, que no debo nada a nadie, que a los que he ofendido les he pedido perdón, que he saltado lo que he podido para que yo pueda ser guiado por el Espíritu Santo a mejores campos y a una mejor vida en la que Dios me pueda bendecir. No puedo. Si quiero ser bendecido por Dios, tengo que ser honesto con Dios. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, en Mateo capítulo 6, Jesucristo va caminando con los discípulos y me imagino imagínense si los discípulos junto a Jesucristo estaban en un estado de preocupación, y creo que en el versículo 25 en adelante, Mateo 6, 25, Pedro le iba preguntando a Juan, oye Juan, ¿no sabes si mañana nos vamos a hospedar en el Hotel Holiday Inn? Oye Juan, ¿no trajo Santiago tortas? Oye, ¿y si mañana no tenemos que comer? Imagino que había este tipo de conversación entre ellos, que es normal, entre nosotros, ¿verdad? Digo, el preocuparnos no significa acostarme en una hamaca, Dios proveerá, aleluya, gloria a Dios, no voy a trabajar, ¿no? No, ese es un extremo. Pero otra cosa es voy a ir a tocar las puertas, pero sin estar en estado ansioso, y Dios me va a abrir una puerta para darme trabajo. Pero voy a hacer mi parte. Nuestra responsabilidad es buscar el trabajo, desde luego, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, Cristo les dice, por tanto, les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Otra vez, la palabra afán es la palabra merima en el griego y significa ansioso, preocupado, estar pensando continuamente en algo y no sacarlo de nuestra mente, intranquilidad. En otras palabras, ninguno de ustedes, dice Jesucristo, quiero que estén continuamente pensando qué voy a comer mañana, con qué me voy a vestir, o si voy a pagar o no voy a pagar la renta. Y entonces Cristo, de una forma asombrosa, dice en el versículo 26, miren a los pajaritos. Vean ustedes la profundidad de la mente de Cristo.
Mira los pajaritos. ¿Qué quieres que les mire, Señor? Dicen, piu, piu, piu. No, 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 no. Te voy a dar un secreto a los pajaritos, que solo yo, que fui el que los creé, sé cómo se portan los pajaritos. Los pajaritos los he criado para que nunca siembren. Nunca se levanta el pajarito en la mañana y, oye, piu, 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 vamos a sembrar semillitas para que dentro de 3 meses crezcan y recogemos la cosecha. Ningún pajarito siembra nada jamás. Los pajaritos tampoco recogen y los pajaritos nunca guardan comida para el otro día. Pensar que Dios hizo los pajaritos, porque te puedes preguntar, ¿no? ¿Y para qué hizo Dios al hipopótamo y a la jirafa y al borrego y al perro? Todo lo que Dios hizo, si somos observadores y comenzamos a estudiar un poco de zoología, la vida de los canes, la vida del ganado vacuno, es impresionante las lecciones que encontramos, porque todo lo que Dios creó fue para que nosotros aprendiéramos de la naturaleza. Cuando Jesucristo quiso ilustrar las cosas celestiales, tuvo que usar ejemplos terrenales. Las semillas, las serpientes, los pajaritos, el ganado, etcétera, etcétera, porque ahí se encuentra la sabiduría de Dios. Entonces dice que Cristo, los pajaritos, ¿cuánto valen? ¿Cuánto vale un pajarito? ¿1 peso? ¿2 pesos? Si alguien ahorita afuera te dice, te vendo un pajarito, o en un alto, te vendo un pajarito, 5 pesos, le das 5 pesos, ¿verdad? Pero no le daría 3,000, 5,000 pesos por un pajarito, porque no valen, o sea, no tienen un precio más que mínimo. Y dice Cristo, si estas cosas insignificantes que mi Padre Celestial tuvo la sabiduría para crearlos, para que aprendieran de ellos, y no hay un solo pajarito que se muera de hambre. Y cada mañana se levantan los pajaritos y no guardaron nada. Y siempre van a encontrar lombricitas que comer, siempre van a encontrar algo que ver, porque mi Padre les alimenta. Yo que voy a morir por ustedes, que los hice a mi imagen y semejanza, ¿están preocupados porque qué van a comer? ¿Bola de cabezones? Yo los agarraría a cuerazos a todos los. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Y quién de vosotros, versículo 27, por mucho que se afane, añadirá una estatura a su codo? Otro ejemplo, si tú mides 1,50, 1,60, por más que hagas así, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, brinca como chapulín lo que quieras, no vas a crecer ni 2 centímetros. Yo estoy preocupado porque no, yo estoy preocupado porque no. Es exactamente como, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a beber? Por más que te preocupes, si no es Dios el que te provee, acabas en un hospital. Si no es Dios el que está proveyendo para nuestra vida, por más que te preocupes y por más que te afanes, estás desperdiciando tu vida emocionalmente. Y finalmente dice el versículo 32, porque los gentiles, tu compadre, tus vecinos, la gente que no tiene a Cristo, toda la gente que no tiene a Cristo, buscan estas cosas. Ve nada más tus vecinos, tus familiares, velos llenos de ansiedad, sin seguridad, siempre tienen cara de cuervos amargados con dolor de estómago, siempre están enojados, no proyectan gozo, no proyectan felicidad, no proyectan buenas noticias, ¿verdad? Tú te juntas con una persona amargada y te acaba amargando. Porque así está la gente y siempre preocupados y algo. Ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Dios sabe lo que tú necesitas, por el amor de Dios. Él sabe que tú necesitas, que yo necesito estas cosas. Y si amanecí y mi corazón sigue latiendo, es porque Dios me está manteniendo vivo
y mi vida es más importante que mi comida y que lo que me he visto. Pero busquen el reino de Dios y su justicia y todo les será añadido. ¿Cuál es la respuesta y la medicina para la ansiedad? Buscar el reino de Dios, poner a Dios primero. Y si tú en esta época que vivimos obedeces a Dios, confías en Dios y eres paciente para el tiempo que Dios tiene para tu vida, no tienes por qué vivir perturbado, ni afanado, ni intranquilo, ni con medicinas de pastillas tranquilizantes, porque tu confianza está en el Señor de los cielos y de la tierra. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y qué maravilloso es poder saber que tenemos un Padre que ha enviado a su Hijo a morir en una cruz y pagar por nuestros pecados para que nosotros podamos vivir una vida abundante, una vida de esperanza, de seguridad, con la esperanza que es el ancla de nuestra alma, porque has hecho promesas inmutables para que tengamos un fortísimo consuelo y nunca, nunca, nunca creamos que nos has abandonado. Estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Sean valientes, dice el Señor, pueblo mío, vengo por ustedes y mi galardón conmigo para recompensarlos. Pero recuerden que sin la fe, sin esa confianza en mis promesas, es imposible que me puedas agradar. En el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia rápidamente en el libro de Daniel y vamos a continuar con esta serie. Les recomiendo que busquen en YouTube, en las redes sociales, la serie El Misterio de Babilonia, para que puedan ustedes compenetrarse, entender hasta este momento qué es lo que está pasando en el mundo y por qué Babilonia es la ciudad más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Y si el Espíritu Santo le ha dado esta importancia a Babilonia, es porque la tiene y porque detrás precisamente se encuentra un misterio, ya que Babilonia, todo esto lo compartí en la conferencia anterior, viene de la palabra Babel, que significa confusión, y después se cambió el nombre a Babelonia o Babilonia, que ya se conoce como el famoso imperio babilónico, que en el libro de Daniel lo dirigió principalmente el rey Nabucodonosor y Saddam Hussein, el expresidente de Irak, porque Babilonia se encuentra geográficamente en donde se encuentra actualmente la nación de Irak. Entonces, esta región entre Siria e Irak se conocía como la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando venimos a Babel, encontramos desde el capítulo 10, que repito, ya no vamos a busquen las conferencias anteriores, comienza Nimrod, el primer poderoso que hubo dictador en el mundo, que trató de centralizar los gobiernos, las religiones en la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos, o lo que es ahorita Irak. Cuando Saddam Hussein gobernó y perdió la batalla Operación Desierto en 1990-91, cuando quiso invadir Kuwait,
5 años antes, Hussein gastó billones de dólares en reconstruir Babilonia. Y levantó, todavía pueden ir, ahorita la ciudad se llama Bildad. Le quitaron el nombre Babilonia, pero se llama Bildad. Está a 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad, en Irak. Y ya vemos que este hombre Hussein mandó imprimir una moneda con la esfinge de Nabucodonosor y su retrato de él del otro lado. Porque él comenzó a decir, Hussein, que él era el descendiente de Nabucodonosor y que espíritus le decían que tenía que reconstruir la ciudad. Imaginémonos nada más, eso sin conocerle la Biblia. Entonces no hay nada de coincidencial ni accidental en los eventos que tienen lugar en el mundo. Cuando los conectamos y juntamos las piezas del rompecabezas, tenemos un panorama mucho más claro para poder discernir y percibir la realidad del mundo que estamos viviendo. Muy bien, Babilonia comienza pues con Nimrod, se levanta la torre famosa de Babel, donde por primera vez existe en la Biblia la primer rebelión masiva contra Dios. El primer intento de abortar los mandamientos de Dios. Porque antes de Babel, Dios le dijo a Noé, después del diluvio, vayan por el mundo, dispérsense por todo el mundo, propáguense por el mundo, fructifíquense. Pero llega Nimrod, un tipo del anticristo, y le dice a toda la gente en aquel tiempo, no, concentrémonos en un solo lugar, levantémonos una torre, hagámonos un hombre, edifiquemos una ciudad para nosotros. Entonces vemos que este pensamiento de la centralización de los gobiernos no es coincidencia que en la Biblia termine con un personaje llamado el anticristo, donde se menciona que este hombre va a centralizar, ¿qué cosa? Los gobiernos. O sea, pronto viene este dictador mundial para poder ejercer el control global a través de un solo gobierno. Y el siglo pasado esto no podía ser realidad, ni hace 10 o 15 años, hasta el siglo en que tú y yo estamos viviendo, simplemente porque no había la tecnología que tenemos actualmente para que esta posibilidad sea una realidad, ya que con la tecnología que tenemos y la genética que tenemos, el ser humano cree que es Dios y que podemos levantarnos sin tener necesidad de Dios y gobernarnos sin tener necesidad de una ley moral, de códigos de conducta ni de moral, porque nosotros somos dioses. Ya que si venimos de una amiba y somos el proceso accidental de la teoría de la evolución, pues simplemente el ser humano tiene que mejorar. Y ahora la tecnología nos va a ayudar a mejorar, mezclando el ADN del ser humano con animales, o a través del transhumanismo, o de la inteligencia artificial, o de los nuevos descubrimientos de la genética. Y todo lo que le estoy contando no es más que ciencia ficción, que los que están detrás, que es un grupo que se llama el Foro Económico Mundial. Métete al internet y búscalo y ve los estatutos que declaran ellos diciendo Dios no existe. Este foro controla los gobiernos del mundo actualmente. Cristo es una mentira, Dios no existió, vamos a ser dioses. Y están inclusive llegando a la psicopatía, a la locura de decir y atreverse a poder aseverar que la muerte va a ser considerada una enfermedad. Que como todas las enfermedades las podemos conquistar y nos vamos a convertir en inmortales, gracias a la diosa de la tecnología. Entonces todo esto tiene su origen desde Babilonia, y a través de toda la historia, Satanás, que estuvo detrás de Nimrod, encontramos el mismo patrón, el mismo factor común denominador. Todos los faraones se creyeron dioses, todos los césares romanos se creyeron dioses. Y mencionamos a Atila, a Gengis Khan, mencionamos a todos los grandes conquistadores, Alejandro el Magno, los dictadores del siglo XX,
¿verdad? Lenin, Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Todos estos hombres que han ocupado posiciones de poder a través de la historia han soñado, han anhelado lo mismo que está en la Biblia: llegar a ser ellos los que controlen el mundo, o extender su imperio hasta donde pueda llegar, ¿verdad? El conocimiento humano, para poder realmente convertirse en los dueños del planeta Tierra. Y este sueño lo alcanzará el arte principal, o la obra de arte principal de Satanás, que se llama el Anticristo, que posiblemente ya nació y ya está en el mundo. Les digo que vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 1, vamos a comenzar con el capítulo 1, porque desde el imperio babilónico vamos a encontrar que Babilonia no solamente es el origen bíblico y en la vida real, sin que mucha gente lo sepa, por eso se llama el misterio de Babilonia, porque en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera, el misterio, Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra. Apocalipsis 17:5. ¿Por qué se le llama un misterio a Babilonia? Porque detrás de este sistema, de esta ideología, le podríamos llamar también, detrás de esta sociedad secreta que fundó Nimrod, se pusieron los cimientos, los fundamentos, para que a través de toda la historia el mundo creciera, y los puso Satanás, para que todo se levantara conforme al patrón que está establecido en Génesis capítulo 11. Que el ser humano se llegue a creer Dios, y finalmente con la tecnología Satanás cumplirá su sueño levantando al Anticristo. Pero encerrado detrás de esto, de un solo gobierno, una sola religión, Babilonia es el origen de la astrología, brujería, hechicería y la magia. Todo lo que es perteneciente al ocultismo son las sociedades como los Rosacruces, masonería, los caballeros templarios, lo que fundó la teosofía de Elena Blavatsky. Todas estas supuestas sociedades secretas encierran el mismo ADN. Todas están relacionadas con el ocultismo, todas ponen cortinas de humo para que tú no sepas realmente lo que se encuentra detrás de sus fundamentos diabólicos, porque precisamente este es el propósito satánico: cegarnos a los seres humanos de todo lo que está pasando en el mundo. Cristo dijo: el día que conozcas la verdad te hará libre. Cuando tú comiences a estudiar este libro, las vendas te van a comenzar a caer, porque Jesucristo es la única verdad absoluta del universo. Y por desconocer la verdad, el mundo es esclavo de la mentira. Y nos creemos todo lo que dicen los noticieros, lo que dicen los periódicos, los medios masivos de comunicación, precisamente por ignorar la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo vive un relativismo. O sea, lo que es verdad para ti, para mí no es verdad. Una verdad absoluta no existe. Y por eso el propósito de la agenda global es claro: destruir el cristianismo, acabar con la familia. ¿Cómo? A través del aborto, matrimonios gays, movimiento LGTB, pedofilia, que ya se va a legislar la pedofilia, y a través de esta destrucción de los valores que forman parte de la institución más santa y más sagrada que Dios estableció, que es el matrimonio, ellos creen que al hacer a un lado esto, las verdades absolutas son completamente desechadas, abandonadas, alejadas, y establecen ellos su ideología, su filosofía satánica. Nosotros somos dioses. Vamos a cambiar otra ética, otras leyes morales. La verdad no es lo que tú crees, sino lo que tú piensas. Ya no es Dios, somos nosotros. Tenemos cada uno nuestra propia verdad. Veamos esta
secuencia de ocultismo, brujería, que continúa, escúcheme con mucha atención, continúa en casi más del 90% de los gobiernos del siglo XXI. Casi la mayor parte de los gobernantes en el mundo actualmente tienen brujos, ocultistas, astrólogos, magos, hechiceros, reuniones secretas de espiritismo donde invocan el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de su abuelita, díganme qué quieren que haga yo, etcétera, etcétera, porque este ocultismo, esta sensación de que podemos tener contacto con el más allá, no saben que su contacto no es con Dios, todo lo contrario, es con el mismo mundo de los demonios. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen, están cegados y por el hambre de la curiosidad. Quiero consultar voy a morir, cómo va a ser mi gobierno, etcétera, etcétera. Pero esto corre por toda la página de la historia y por todas las páginas de la Biblia. Daniel capítulo 1, versículo 20 y 21. Nos encontramos con un hombre llamado Daniel, judío, que está al servicio del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y escuchemos qué cosa controlaba el imperio babilónico. Daniel 1:20. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, a los muchachos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Capítulo 2, versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. A través de toda la historia vemos este fenómeno. Los presidentes, los gobernantes, los dictadores, los reyes. ¿Se acuerdan ustedes de los zares de Rusia? Con el famoso Nicolás II, el último zar de Rusia, que fue derrotado a principios del siglo pasado, 1910-15, y entraron los bolcheviques, la revolución bolchevique, que se estableció el comunismo por primera vez en la historia cuando mataron a los zares. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Nicolás II tenía a un brujo llamado Rasputín? Y se han hecho películas y hay libros de él. Era un hombre como de 2 metros de altura que tenía poderes diabólicos y sanaba a la gente. Y la emperatriz lo jaló al palacio. Era un hombre que andaba por ahí por las calles y comenzó a dar cuenta que tenía poderes, etcétera, etcétera. Lo quisieron envenenar 2 veces y el veneno no le hizo efecto. Era impresionante la forma como este hombre, ¿verdad?, manifestaba un poder satánico. Y desde ese momento la emperatriz, ¿verdad?, de Rusia, la esposa del zar Nicolás II, lo hizo su principal consejero. Y vemos que finalmente el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados. Es la factura que le cobró Satanás finalmente a esta familia. Y ahí se terminó los zares de Rusia. Ya nunca más volvió a haber zares en Rusia. Veamos ahora el versículo 10 del capítulo 10, del capítulo 2 otra vez, Daniel 2:10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Para los que no entiendan el trasfondo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que lo explica el capítulo 2, gigantesca, y se enojó porque cuando consultó a los brujos y a los astrólogos y a los hechiceros, nadie le pudo contestar qué significaba ese sueño. Y le dijeron: no existe en el mundo ningún mago ni astrólogo que pueda interpretar este sueño. Y vemos más adelante que Daniel, el muchacho cristiano que estaba al servicio, que fue arrebatado de Israel en el primer exilio, el año 2586 antes de Cristo, Dios le revela el misterio a Daniel y Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor y Nabucodonosor lo hace primer ministro de Babilonia. Pero vean ustedes, quiero que vean ustedes la cercanía de estos emperadores con el mundo del ocultismo. Capítulo 2, versículo 27. Daniel respondió delante del rey:
diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Capítulo 4, versículos 7 y 9. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y finalmente el capítulo 5, versículos 11 y 12. Y aquí Daniel está bajo el imperio que derrotó al imperio babilónico. Y de acuerdo a la historia sabemos quién fue: los medos y los persas, que conquistaron al imperio babilónico. Y Daniel entró también al imperio medo-persa como primer ministro del rey. De la sabiduría que tenía Daniel, que Dios le había dado, comparación con todos los mundos ocultistas de los consejeros del rey. Capítulo 5, 11 y 12. En tu reino, le dice al rey de Medo-Persia, Daniel, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vemos pues el énfasis en la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel, en el imperio babilónico, que no es coincidencia, que dominaba completamente el misterio de Babilonia, que había un poder de las tinieblas que no era más grande que el poder de Dios. Dice 1 Juan capítulo 4, mayor es el que está entre nosotros que está en el mundo. Cuando me dicen, oiga, si una bruja le lanzó una maldición, se le va a regresar. ¿Saben ustedes eso? Que cuando una bruja o un hechicero te lanza una maldición, o maldice a tus hijos, o maldice tu matrimonio, y tú vives en pecado, la maldición te llega. Esto es real. ¿Se acuerdan ustedes en Haití de los famosos muñecos del vudú? Que son muñecos que agarran los budistas, los brujos del vudú, y le entierran alfileres. Y llega doña Chencha: oiga, señor brujo, me cae bien mal doña Pancha, a ver, agarra un muñeco, esta va a ser Pancha, y le comienza a clavar alfileres. Ahora, en el nombre de Satanás, que doña Pancha le dé un ataque al corazón, o que se muera, o que le dé cáncer o artritis, etcétera, etcétera. Y esa maldición opera, es real. ¿Cómo es la única forma que somos protegidos? Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 37. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si no quieres que en tu casa entre el mal, y principalmente cuando los que tienen hijos menores de edad, de 4, 5, 6, 7 años de edad, el marido anda en pornografía, o anda robando, o cometiendo fraudes, se hace un portal, tu casa se hace un portal, que es un lugar que se abre en el espacio invisible, comunicándose con el mundo de los espíritus, para que los demonios entren a tu casa por esa vía del marido que vive en adulterio, o de la mujer que vive en adulterio, o del hombre que vive en pecado. Le abre la puerta a Satanás en cuanto te apartas de Dios. Y esto es absolutamente real. ¿Qué es la astrología? No es astronomía. No confundas la gimnasia con la magnesia. La astronomía es el estudio de los astros. La astrología es el estudio de los astros, creyendo que los que son de Virgo, y tú que eres Virgo, yo soy Géminis, no nos llevamos. Cabeza de mazorca. Y creer que existe una forma en la que los astros pueden gobernar los horóscopos, y están en los periódicos y en las revistas.
Y los consultan reyes, gobernantes, gente culta, escritores, politólogos que no son cristianos. ¿Qué dice mi horóscopo hoy? No compres, pues no compro. No vendas, pues no vendo. O te vas a encontrar esta semana con una muchacha, etcétera, etcétera. Y llegamos a creer, somos tan idiotas. La palabra idiota viene del griego idio, que significa tonto, para que no crean que es una grosería. Somos así tan tontos y tan necios de creer que podemos depender de la luna y de Marte para que me diga Marte: hey, Armando, no compres mañana. Veamos en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, la advertencia de Dios al ocultismo, capítulo 18. Deuteronomio 18. Versículos del 10 al 13. Los judíos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán estaba infiltrada de brujos, hechiceros, caníbales, pedófilos, pederastas, homosexuales. Era completamente, toda esta gama que estoy mencionando la controla el mundo de las tinieblas. Y Dios le dice al pueblo que Él llamó para que dieran testimonio a las naciones en qué oscuridad vivían. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, que son los astrólogos, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte al espíritu de Cuauhtémoc. Las sesiones famosas de espiritismo, que se juntan en una mesa, se agarran de las manos y está un medium. Y el medium es la persona que ha sido señalada para que traiga el espíritu de la abuelita, de tu tío o el fulano de tal, y comienzan a agarrarse las manos y es real, comienzan a oír voces que se comunican con el medium comienza a hablar y a dar mensajes del más allá, y son mensajes de demonios. Hace muchísimos años, a principios del siglo pasado, hubo un gran mago que se llamó Houdini. 1910, 1915, más o menos por ahí. Houdini fue un mago que asombró al mundo entero con lo que él hacía. Se metía en unas cosas como de agua y lo metían de los pies, encadenado, y antes de que se asfixiara, se ahogara, se quitaba las cadenas y salía. Houdini no se supo hasta el final de su vida que consultaba a los muertos y que tenía sesiones de espiritismo. Entonces Houdini, en uno de sus actos, lo pueden ver en cualquier lado, hasta una película hicieron con Tony Curtis, que él hace de Houdini, que ya también murió este actor, que se ahoga dentro de la pileta y pues ya se murió. Pero antes de esa semana, Houdini le dijo a su esposa: quiero por favor darte este papelito, y le puso un número de 7 letras, 3, 4, 5, 7, etcétera, etcétera. Y quiero que cuando yo muera, hagas una reunión espiritista y me invoques a mí. Y si yo te doy este número que solamente tú sabes, tú vas a saber que yo estoy vivo. Entonces la esposa de Houdini hizo una reunión, se juntó con el medium y le comenzó a decir: dile al espíritu que te dé un número tal. Y le dio el número que Houdini le dio a la esposa. Otro ejemplo de mi propia vida. Mi padre fue un hombre muy, muy religioso. Traía su cordón de San Francisco, etcétera, etcétera. Jamás en la vida, jamás leímos la Biblia, ni supimos que era la Biblia, ni Cristo, ni nada. Éramos religiosos nada más. Mi papá tenía una colección de timbres, era coleccionista obsesivo, llaves, timbres, coleccionaba monedas, todo lo que podía encontrar. Y tenía una colección de timbres valiosísima. Cuando se muere mi papá, una hermana de él, que ya también murió, hizo una sesión espiritista para preguntarle a mi papá, porque nadie sabía
buscamos esa colección de timbres de mi papá y nadie sabía dónde la había escondido mi papá. Entonces mi tía, la hermana de mi papá, que ya murieron los dos, mi papá le dijo, como consultaba a los brujos y a los mediums, le dijo, vamos a hacer una reunión, y le preguntó al medium, pregúntale al espíritu dónde está la colección de timbres de mi hermano. Y el medium oyó la voz que le dijo, se encuentra en la casa de tu otra hermana, en el sótano, en un baúl pintado de gris. Fue mi tía al sótano de su hermana y encontró en un baúl hasta el fondo de color gris la colección de timbres de mi papá. Esto, hermanos, no es un juego, es real. Los espíritus demoníacos y los demonios existen. Satanás no es un ser pintoresco, atractivo y carismático como lo han pintado con cuernos y con cola. Es la criatura más inteligente, más sabia, más astuta de toda la creación de Dios. Y nosotros, que somos los más tontos, que queremos tratar de encontrar y cómo comunicarnos qué es verdad y qué no es verdad, Dios dice: cree en mí en la cruz y te envío a mi Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo dentro de ti, al hacer tu contacto con la Biblia, comenzarán las vendas a caerte y te daré un don que se llama discernimiento de espíritus. 1 Corintios capítulo 12. Discernimiento de espíritus. Dice en 1 Juan capítulo 4, nosotros somos de Dios, el mundo oye a los que son del mundo, pero a nosotros, si oímos a Dios, Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces el Espíritu Santo nos ha sido dado para que vengamos a la Biblia y sepamos espiritualmente, intuitivamente. Cuando estás enfrente de una persona, muchas veces, como esa persona tiene cara así de San Miguel de Cholula, ¿verdad? Y tiene cara de santo, pero algo nos dice, algo no me gusta de esta persona. Cuando estás abierto al Espíritu Santo, y nos protege Dios de relaciones y de amistades que más adelante nos pueden hacer un daño en la vida. Esto es muy importante porque no es coincidencia que durante la tribulación la nueva Babilonia va a ser y buscar el mismo propósito y el plan final de Dios en contra de sus planes, porque la nueva Babilonia será la base del poder del anticristo. Apocalipsis capítulo 18. Babilonia, o sea, en Irak, la nación de Irak va a ser el centro. Escuchen estas naciones, que son las naciones que están en la Biblia, que serán del anticristo. Si las quieres apuntar: Irak, Siria, Irán y Turquía. Estas cuatro naciones, dice en Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo le escribe a la iglesia de Pérgamo. ¿Dónde está Pérgamo? En Turquía. Y le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, la zona geográfica, ¿vieron el terremoto que acaba de pasar en Turquía? Que se abrieron grietas impresionantes. Pues toda esta zona geográfica, que se llamaba la Anatolia hace algunos años todavía, es la región geográfica donde se encuentra la mayor concentración de espíritus malignos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 9, en la sexta trompeta, dice la Biblia que junto al río Éufrates se encuentran 4 ángeles atados para ser desatados en la tribulación, que matarán a una tercera parte de la humanidad. En el río Éufrates. Babilonia fue construida junto al río Éufrates. ¿Ven cómo comenzamos a conectar las piezas del rompecabezas? No es coincidencia que Babilonia haya sido construida junto al río Éufrates y que en Apocalipsis termine la Biblia con Babilonia y el río Éufrates. Y Cristo le diga a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipsis: moras en el trono de Satanás en Turquía. Entonces, ahora, hace poco fuimos a Turquía, no sé cuántos de ustedes nos acompañaron, pero me llamó la atención cuando estábamos en Turquía, que es la única nación en el mundo
Del lado izquierdo está el occidente y del lado derecho el oriente. Es una ciudad entre los dos hemisferios, occidental y oriental, la Turquía occidental y la Turquía oriental. Está dividida completamente por el Bósforo y vemos claramente ahí en Turquía todo lo que ha sucedido, porque actualmente es interesante, y tengo que traerlo a colación, que Turquía pertenece a la OTAN, al ejército de Europa, a la Organización de las Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que se llama la OTAN. Y cuando ahora vino el ataque, la invasión de Putin contra Ucrania, pues comenzaron las naciones europeas que pertenecían a la OTAN a ayudar a Ucrania. Y Turquía como que se comenzó a refrenar. Turquía y Alemania como comenzaron a refrenarse y no mandar tanta ayuda a Ucrania como las demás naciones de Europa. Y después se descubre que Erdogan, el presidente actual de Turquía, descubre que no tiene trigo ni petróleo. Y Europa no tiene trigo ni petróleo, porque Ucrania es de los principales proveedores de trigo y de fertilizantes en toda Europa. Y el petróleo que llega y el gas que llega a Europa, ¿de dónde viene? De Rusia. Lo van entendiendo ya claramente cómo está la situación. Entonces Erdogan, al oír esto, hace un mes o 2 meses, vemos la foto. El chino Xi Jinping, Putin, Erdogan y el ayatolá de Irán. El cuarteto que aparece en Ezequiel capítulo 38, versículo 4 y 5. Las 4 naciones que aparece que van a invadir a Israel en los tiempos en que vivimos. Y ahí están delante de nuestros ojos. Ahora, si Turquía pertenece a la OTAN, no puede unirse a Rusia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tendría que salir de la OTAN. Bueno, acuérdense de lo que estamos diciendo, yo no soy profeta, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero chequen los periódicos, en las semanas o meses que viene, Turquía va a renunciar a la OTAN para unirse a Rusia, para que se cumpla Ezequiel 38 del 4 al 5. La palabra de Dios. Ya deja el calimán. ¿Cómo podemos nosotros realmente saber el futuro? La Biblia menciona claramente, Isaías 44, que solo Dios, todo esto que estamos compartiendo, no se encuentra en los libros de Zoroastro, ni de Gautama Buda, ni de Jim Dixon, ni de Koresh, el que agarraron en Waco, Texas, que decía que era el ángel del Apocalipsis. No se encuentran en Zaratustra, ¿verdad? No se encuentran en Nostradamus. Solamente Dios puede saber con tantos detalles el futuro. Entonces, cuando sabemos que solo Dios puede saber el futuro, tenemos la seguridad que lo que Él ha dicho va a suceder. Porque si sucedió en el pasado y ante nuestros ojos están los protagonistas que en la Biblia se mencionaron hace más de 2500 años, los estamos viendo con nuestros ojos, es lógico que veamos también que en el futuro se cumplirá al pie de la letra lo que la Biblia estableció. Pues cuando dice Jesucristo, yo soy el primero y yo soy el postrero, el alfa y la omega, ¿qué significa esto? Que si Jesucristo es el primero y nos encontramos nosotros en el medio, porque el futuro no se termina, entonces volteo hacia atrás y digo, Jesús, todo lo que tú has dicho en la Biblia hasta ahorita, el siglo XXI, se ha cumplido. Por lo tanto, se cumplirá lo que me falta. Voy a caminar en paz contigo, seguro que nunca me dejarás ni me abandonarás. Isaías 44, versículos 7 al 8. ¿Y quién dice el Espíritu de Dios? Está hablando el Espíritu Santo. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. En otras palabras, Dios está retando a cualquier persona, cualquier
mago, astrólogo, hechicero, astrólogo, Walter Mercado, ¿verdad? Lo que sea, que no sabemos después de muerto dónde se habrá ido, solo Dios sabe, pero está retando a todos para decirles: ¿quién de ustedes puede poner en orden la historia? Venimos a la Biblia y encontramos hace 2500 años en el libro de Daniel que iban a surgir el imperio babilónico, que después vendría otro imperio que derrotaría al babilónico, los medos persas, que vendría en tercer lugar, este es el sueño de Nabucodonosor, un tercer imperio que de acuerdo a la historia fue Alejandro el Magno. Alejandro el Magno derrotó a los medos persas y después de Alejandro el Magno vendría el imperio romano, tal como la Biblia lo estableció hace 2500 años. Vemos el orden claro que dice la historia, cómo va a suceder todo. La Biblia dice: antes de que venga Cristo vendrá la apostasía, que significa el abandono de la fe y el estado original en que Dios nos creó. Siglo XXI, tú no eres hombre, eres mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. Hemos llegado a un punto donde ya se ha desfigurado completamente la identidad de género. El origen que dice la Biblia: macho y hembra los creó. Tú eres macho, tienes el cromosoma Y que no tienen las mujeres. Tú eres mujer, tienes cromosomas XX y te puedes cambiar de sexo, puedes hacer lo que quieras, pero tus cromosomas nunca los vas a cambiar. Y cuando tú tengas ese cambio de sexo, que tú quieres ser lo que Dios no te creó, vas a tener problemas mentales muy, muy grandes. El 65% de los transgéneros se suicidan. El 65% de los transgéneros o que han hecho operaciones quirúrgicas para cambiarse el sexo se suicidan, porque se encuentran en un cuerpo que no es de ellos. El problema no era físico, el problema es mental. ¿Quién te metió esa idea? Hay un mundo que dice la Biblia, el misterio de Babilonia, de la confusión que reina sobre los seres humanos para confundirnos aún de lo que Dios nos creó, aún del género que Dios nos dice que tenemos biológica y genéticamente. Un mundo confundido. Babel significa confusión, y es el mundo que estamos viviendo, un mundo de confusión total. Veamos nosotros ahora que hay muchos ejemplos en la Biblia, esto me encanta, donde Jesús manifiesta que Él es Dios, o sea, manifiesta sus atributos que Él es Dios, porque comienza a mencionar eventos por adelantado que iban a suceder, que sucedieron y que los seres humanos harían. Por ejemplo, Juan 13:38. Pedro, cuando el gallo cante, no dijo una vez, no dijo 2 veces, no dijo 5 veces. Cristo dijo exactamente cuántas veces el gallo iba a cantar. Cuando cante 3 veces, me vas a negar. ¿Cómo supo Cristo la mente del gallo? ¿Cómo supo que eran exactamente 3 veces las que iba a cantar? Muy fácil la respuesta. Él hizo al gallo. Cristo, antes de que Lázaro muriera, les dijo a los discípulos que tenían que ir a Betania, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y también se puede ilustrar claramente, ¿verdad?, diciendo que Él era omnisciente, que Él era Dios, porque Él sabía que Lázaro había muerto. No había Twitter en aquel tiempo, no había iPhone, no había telegramas. Y antes de que nadie le dijera, Él les dijo a los discípulos: necesitamos ir porque Lázaro ha muerto. Él, a través del tiempo, pudo saber, por ser Dios, que Lázaro, su amigo, había muerto, y que Él no había ido anticipadamente a evitar que se muriera, porque la muerte de Lázaro había sido prevista en el calendario y la agenda que Jesús tenía, para que cuando Él llegara, el mundo pudiera creer que Él es la resurrección y la vida.
Los discípulos no encontraban los peces, estaban en la barca, pero que Dios mío santo, no podemos pescar nada. Jesús sabía exactamente dónde había peces en el mar y les dice a los discípulos: no echen las redes ahí, échenlas ahí. Lucas 5 del 4 al 6, y sacan las redes llenas de peces. ¿Quién le dijo a Jesús? Debajo del mar, donde se encontraba la mayoría de los peces. Pero todavía esto no es algo que nos vuele las neuronas, sino que también cuando le piden a Cristo en Mateo 17, 24 al 27, que tenía que pagar impuestos para no discutir, fíjense lo que hace Jesucristo. Le dice a unos discípulos: ve al río y saca un pez, y ese pez le abre la boca y va a tener un dracma, sácalo y con eso paga los impuestos. ¿Cómo sabía Jesús de los miles de peces quién tenía un dracma en la boca? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios pudo en la multiplicación. Padre, Señor Jesús, tenemos de cinco peces y 2 panes, y ¿qué vamos a hacer? Son 5,000 personas. Jesús levantó el pan, lo bendijo y se multiplicaron en 5,000 y sobraron las 12 cestas de los discípulos llenas de pan. Tenía el pan, de convertir el vino, tenía el poder sobre los animales, sobre los peces, sobre el viento, sobre la marea, sobre el universo, porque Él era Dios en la carne. Y finalmente, en Mateo 16, es tan importante que nosotros recordemos estas palabras de Jesús. Los judíos debieron haber sabido cuando Jesús vino por primera vez. Los líderes religiosos estudiosos de la Torá tenían que haber sabido cuándo Jesús iba a bajar. Sin embargo, vino Jesús al mundo y los únicos que supieron cuándo iba a venir en la primera venida fueron Simeón, Ana, la profetisa que cargaron al niño, libro del Evangelio de Lucas, y los pastores que oyeron a los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas, y los 3 reyes magos, que no eran magos en sentido de hechiceros, sino los 3 hombres sabios que venían del oriente. Pero los religiosos no les importó, porque comenzaron a venderse, comenzaron a prostituir la religión, el judaísmo, que es lo que está pasando actualmente en el mundo también. Los artistas se venden, los cantantes se venden, los futbolistas se venden, los arquitectos se venden, los abogados se venden, ¿verdad? Vemos una corrupción en el mundo impresionante por intereses económicos. Vendes a tu familia por un amante, vendes a tus padres por esto, o a tu familia por aquello, pero es una corrupción impresionante por el amor al dinero. Y cuando encontramos esto, nos damos cuenta que Jesús en Mateo 16 les dice a los fariseos: hay de ustedes que saben distinguir los cielos, y si las nubes se ponen todas negras, sabemos que va a llover. No sabemos cuándo, pero en cualquier minuto o una hora va a llover. Y ustedes no entendieron las señales de los tiempos en que Él iba a venir. Y los exhortó por eso. Mi pregunta es, para terminar: ¿caeremos nosotros, santos de Dios, y los que nos escuchan por los medios masivos de comunicación, en el mismo problema que cayeron los fariseos? Que las señales que tenemos a nuestro alrededor son indubitables. Estamos rodeados ahora, como jamás han convergido estas señales, en un punto donde no podemos equivocarnos. Estamos viviendo la última generación. La guerra viene próximamente, vienen cosas tremendas en el mundo, y los cristianos ni la Biblia traen el domingo a la iglesia. Ya eres un autómata, eres mecánico, haces iglesia, santo, 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 Señor omnipotente, me paro, me levanto. Sé lo que hacía yo cuando iba a misa también. Párense, siéntense, olí incienso, y a la salida, viva Pancho Villa.
Me acuerdo cuando entramos a la iglesia, abuelita, aquí no se habla, y todo un ambiente místico. Ahí está, Babilonia está por todo, ¿verdad? Por todas las iglesias así, pero todos vemos a Babilonia, la resemblanza, y saliendo de la iglesia, ¡ajú, viva Zapata! Porque nos hacían creer que ahí estaba Dios, dentro de las 4 paredes de un templo o de un edificio. Y así estamos nosotros en el cristianismo. Llegas aquí el domingo a la iglesia, te sientas en un lugar, no traes tu Biblia, no has saludado a nadie, doña Chola está enfrente de ti llorando, no eres, oye viejita, ¿qué puedo hacer por usted? La veo triste, no quiere que ore por usted. Entramos con orejeras, no me importa quién está a la derecha, quién está a la izquierda, quién está atrás de mí. Vengo y lo único que te falta son Coca-Cola y palomitas. Porque así vamos al cine, yo si no me importa quién está, me voy a divertir, pero la iglesia vienes a servir. Porque somos piedras vivas, 1 Pedro 2, somos piedras, Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras en la que el edificio se va construyendo. No hay tal cosa como, yo voy a ser cristiano sin venir a la iglesia. No eres una piedra viva, porque si eres una piedra del edificio, tienes que encontrar la parte que te corresponde en ese edificio que es la iglesia. Y encuentra en la iglesia a donde vas la forma en la que tienes servir. Vienes a servir. Tenemos que convertirnos en servidores de los demás para que dejes ya tu egocentrismo y mis intereses, nada más. No, tenemos que seguir a Jesucristo, que era manso y humilde de corazón y no vino a buscar lo suyo, sino a vivir por los demás y a servir en lugar de que a Él lo sirvieran. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por hacernos comprender los misterios y los talentos que nos has dado para servir y no para nosotros mismos, y que podamos comprender los misterios de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nuestra vida será manifestada junto con la de Él, en gloria. Por lo cual trabajamos y luchamos según el poder que Él nos ha dejado dentro de cada uno de nosotros, para que vivamos por Él, y ya no para nosotros, porque si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, moriremos para Él. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido en santificación del Espíritu, para ser rociados por la sangre de Cristo y para buscar la verdad con todo nuestro corazón, por habernos hecho renacer, por habernos dado vida, una vida espiritual que no teníamos, para conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios vivo y verdadero que existe. En esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión o aquí presentes, ábrele tu vida a Cristo hoy. Él es el que te está llamando. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos, y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Cuando muera, moriré en paz, porque sabré que mi vida te la entregué y que tú me estarás esperando en el otro lado del túnel con tus ángeles para vivir la realidad que me das ahora que te conozco. En el nombre de Jesús. Amén.